Os traemos un nuevo caso de una paciente de rinoplastia. ¿Cuánto tiempo llevas operadita ahora? Pues ahora 5 mesecitos y medio más o menos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Te ves tú? Sí, eso sí, muy natural. Además me lo han dicho mucho. ¿Sí? Sí, me han dicho. Cuéntanos. Bueno, ahora como está el tema de la mascarilla, la verdad que gente que no lo sepa no me lo ha dicho. Pero sí que es verdad que me han dicho, se nota porque se nota, pero sí que es verdad que el acabado y todo es muy natural, de perfil, sí que... Yo digo, madre mía, qué guay, ahora solo hago que hacerme fotos de perfil. Qué guay. Acércate si quieres que veamos el antes un poquito, porque la verdad es que es espectacular. Casi puedo poner alguna otra, a ver si no pondremos alguna otra. Si no, la dejaremos al final del vídeo, pero vamos. Bueno, lo importante, ¿cómo te ves tú? Yo me veo muy bien, estoy muy contenta. Así que tengamos... ¿Se ve bien, Andrea? Ahí. Joder, es que la diferencia es muy guay, ¿eh? Sí. La punta y todo, que ahora se ve. Además teníamos una punta bífida, aquí muy hundidita, la punta estaba caída. Pero vamos, está muy bien. Cuéntanos, que ahora quiero sensaciones, que es lo importante. Pues a ver, lo de respirar, que ya te lo había dicho, que respiro muy bien, sobre todo cuando hago ejercicio. Antes tenía que respirar por la boca y ahora respiro por la nariz y como que cojo mucho más aire. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía se empieza a notar eso? Pues hace 2 meses, o sea, ¿A los 5? No, a los 3 meses. A los 3 meses. A los 3 meses de la cirugía yo empecé a notar que cuando sí que había algún día que tenía un poquito de congestión, pero los días que no tenía congestión, yo respiraba súper bien ya. Qué guay. Y cuéntanos un poquito más lo que decías de la gente. Cuando te ven, te dicen algo de, no sé, los ojos, la boca... Ah, sí, mira, justo tuve la foto de la orla, porque me gradué este año, y mi amiga, que no me ha visto en persona todavía, me dijo, oye, Cris, ¿te han agrandado los ojos o algo en Photoshop? Porque los tienes como más grandes que de normal. Y yo dije, seguro que es por eso. A ver, la idea es esa, lo que os decimos siempre en la primera consulta, lo que vamos a intentar hacer después en rinoplastia, sabes que es difícil. Que la nariz destaque menos y que los ojos, los labios, la cara destaque más, pero que no sea una nariz rara. Ese sería nuestro objetivo. ¿Y qué tal el postoperatorio y todo eso? ¿Cómo te fue? Ah, el postoperatorio muy bien. Yo, o sea, sabía que no me iba a doler mucho, porque, a ver, tú siempre lo dices que no duele. Que a priori no duele, pero no me dolió nada de nada. O sea, de hecho el Nolotil, no sé, bueno, algo que me dijiste que me lo podía dejar. Sí, solamente si te dolía. Claro, el Enantium sí que me lo seguí tomando porque para la inflamación, pero es que nada. Mi madre de hecho me dijo, es que así vale la pena hoy, porque es que estaba súper bien. La verdad es que tu madre está bastante contenta, ¿eh? Mi madre está muy contenta. Muy encantada. ¿Y de hematomitas y eso? Porque tú eres clarita de piel. ¿No tuviste hematomas? Solo la inflamación de la nariz y ya está. Hematomas nada. Y el dolor, pues nada, cuando te haces el masaje los 3 primeros días, sí, bueno, que duele un poquito, pero si no me tocaba la nariz, absolutamente nada. Genial. Y eso que yo soy bastante quejica, ¿eh? No, yo soy la típica que me duele todo siempre, pero la verdad que no. Oye, pues me alegro un montón. Muchísimas gracias por contarlo. Nada, a vosotros. Y que haremos otro vídeo cuando lleves un año, porque se lo estaba diciendo ahora, tú te ves evolución, no día a día, pero sí cada 2 semanas, notas que se va adaptando. Día a día no, porque, No, claro, te día a día levantas y no. no... los primeros días sí, cuando me quitasteis la férula sí que día a día sí que lo notaba bastante. Luego ya lo noto, pues eso, cada 2 semanas eso sí que noto, sobre todo aquí que lo tenía bastante hinchadito, se me ha desinflamado bastante. Y la punta va cambiando muchísimo. La punta es lo que más te falta por desinflamar. Sí. La punta, hasta que esto no se te desinflama del todo, no se desinfla la punta. Siempre es como... Exacto. Día a día. Pero muy bien, muy Pues oye, contenta. me alegro un montón y muchísimas gracias por contarlo. A vosotros.